Hola. Bueno, muchas gracias por estar aquí, porque bueno, sería imposible una clase sin alumnos, ¿no es cierto? O sea, sin público. Es lo mismo que cuando uno escribe un libro o hace una obra de arte, que bueno, cree que la terminó el día que la entrega a la editorial o el día que dice basta con esa obra, pero resulta que después se da cuenta que la obra se termina con el lector o con el espectador o con el alumno, o sea, y ahí es donde realmente se completa o no. O sea, si tenemos la suerte de comunicarnos, se completa, si no, no. Así que bueno, ojalá tengamos la suerte de comunicarnos y les cuento brevemente cómo va a ser cómo es el esquema de la clase que pensé. Bueno, como saben, el título es hacia una descolonización del deseo. Y como desde mi punto de vista, esa descolonización, ya voy a decir a qué me refiero con eso, se puede atacar, de otras maneras, desde la micropolítica. Entonces vamos a hacer unas cuantas, vamos a predicar con el ejemplo. Dividí la clase en 6 moléculas, digamos. Ustedes saben que la macropolítica es como si fuera molar y la micropolítica molecular. Entonces vamos a hacer una clase molecular. O sea, vamos a hacer 6 moléculas de 6 o 7 minutos cada una, mostrando cómo es una manera también de entrar, la microfísica, por supuesto, con la intención, obviamente, en el caso de la micropolítica, de impactar en la macro. Y en el caso de una clase, de que a pesar de que sean 6 módulos, tengan una unidad, ¿no es cierto?, de sentido. Así que lo que voy a hacer es, cada vez que comience una de estas moléculas, voy a leer el título y en unos casos subtítulo. Y luego dejo el papel y hablo. O sea que vamos a ver si así me voy un poquito menos por las ramas, como a veces no suele pasar a los profesores que nos vamos por las ramas. Entonces, bueno, además, primero doy una pequeña explicación del título. Que los que nos colonizan desde el punto de vista del territorio, es muy obvio, ¿no es cierto? Eso es muy fácil. O sea, bueno, evidentemente cuando vinieron acá los españoles, nos colonizaron y punto. Es un poco más sutil la colonización, y es mucho más profunda, la colonización cultural. Y en los últimos años, yo diría desde hace 30, 40 años más o menos, o un poco más, desde los 60 posiblemente, hemos tomado conciencia de que también hay una colonización micro. O sea, que los colonizan el inconsciente, por lo tanto los colonizan el deseo. Eso es lo que va a dar lugar a la famosa frase, que a veces no se comprende del todo, de lo personal es político. Porque aún cuando uno está solo con su cuerpo, si quiere tener ciertas actitudes, si tiene deseos de algunas cosas y quiere tener ciertas actitudes, está marcado ya por estos siglos de haber entrado, haber colonizado nuestro inconsciente, de manera tal que también se coloniza nuestro deseo. Un ejemplo, el otro día que di una charla que se llamaba La sexualidad no tiene fecha de vencimiento, lo di en la Universidad Nacional del Sur, estaba en Bahía Blanca, una señora me llamó aparte, había gente mayor y casi todas mujeres, por el tema que iba a tratar, y me cuenta que ella es viuda, que tiene 73 años, y la verdad es que no me dijo la palabra, pero me quería decir que estaba caliente. Y que, bueno, como todos sabemos, cuando en una sociedad antiviejo como la que vivimos y antimujer como la que vivimos, es muy difícil ligar, como dicen los chicos, como si pueden ser, pues, es más fácil ligar cuando uno es más joven. Entonces, yo le dije, bueno, pero masturbate, o sea, sí, masturbate. Y entonces, lo que pasa es que me da vergüenza. O sea, fíjate vos, ahí hay un ejemplo fantástico de cómo nos colonizan el deseo. Estás sola con tu cuerpo y te da vergüenza hacer algo que no le hace mal a nadie, y que al contrario, que te haría bien a vos. Entonces, creo que con ese ejemplo se empieza a entender a qué me refiero, ¿no?, cuando digo que nos han colonizado el deseo. Entonces, esta primera parte la titulé Una incursión en las capas más oscuras de la prohibición del goce de los discriminados. Entonces, también desde ejemplos históricos, y más o menos el concepto, se puede ver. Aunque ya cuando Marx comienza a estudiar los problemas estos de la discriminación y de la recarga en algunas personas de la sociedad sobre los trabajos más pesados y con el tiempo menos remunerados, dice que
que la explotación comienza justamente con la división del trabajo, porque ahí es cuando a las minas nos toca toda la mala parte. O sea, además de lo que la naturaleza nos dio, de que tenemos que llevar el chico encima antes de que nazca, de que después le tenemos que dar la teta, que eso es la naturaleza, digamos. Pero después está todo lo cultural. Y además tenés que hacerte cargo, loca. Tenés que hacerte cargo y no solamente tenés que hacer eso, sino que tenés que salir a ayudar a la casa, pero ocuparte de la casa. O sea que ya con esa primera socialización se nota cómo empieza la discriminación y empieza la colonización, por supuesto, porque en cierto modo, esta señora en el tercer milenio que me está diciendo eso, está recogiendo tantos siglos en que siempre hemos tenido ese papel de que está prohibido gozar. Eso se ve claro en los griegos, ¿no es cierto? Que justamente los que no tenían libertad no podían gozar, solamente podía gozar el varón, el esclavo, la mujer y el niño podían tener relaciones sexuales, pero no gozar. Porque justamente cuando uno goza se siente más fuerte, se siente más seguro de sí mismo y ahí es donde nos ponemos peligrosas o peligrosos para los que ejercen el poder. Si damos un salto tremendo en la historia respecto de lo que dije primero, podemos pensar, por ejemplo, en la quema de brujas, que no fue en el siglo, no fue en la Edad Media, como suele pensarse vulgarmente, sino que fue en plena modernidad, fue el comienzo de la modernidad, o sea, siglo XVII, principio del siglo XVIII, ahí fue la quema de brujas. Y de los miles de millones, de los cientos de miles, porque no llegaban a ser 1 millón para la población de aquel momento en Europa, era muchísimo, de personas que fueron quemadas por brujas o por brujos, solamente, o sea, el 92% fueron mujeres. O sea que cualquier persona podía ser brujo o bruja, pero qué casualidad, el 82% fueron mujeres, o sea que está clarísimo. Incluso, bueno, como todos saben, hay una ciudad en Bélgica que se llama Brujas, donde no quedó ni una mujer, o sea, porque no se salvaban ni por la edad, o sea, desde chiquitas hasta viejas, absolutamente. Por el hecho de ser mujer ya era sospechosa y era culpable y te destruían. Así que ella ahí, bueno, se hace mucho más crudo lo que dije al principio y prácticas que conocemos, por ejemplo, de otras culturas, como la ablación del clítoris en las mujeres, y además algo que no hemos, porque ¿por qué tiene tanto éxito la colonización de nuestras mentes incluso del inconsciente? Tiene tanto éxito porque se naturaliza y se toma como que es así y no puede ser de otra manera. Como se creía justamente, ya que antes cité a Marx, como se creía antes de Marx, que la pobreza es algo como nacer con un color de ojos. O sea, bueno, hoy hasta se podría cambiar eso, pero pensemos en aquella época que no había la posibilidad. O sea, que es algo que es así y no tiene que ver con otros que me están explotando, sino con que, bueno, hay algunos que nacen pobres y hay otros que nacen ricos. O sea, así como hay unos que son altos y otros que son bajos. Así que esa naturalización hace que aún hoy, estando en el tercer milenio, como dije antes, torturemos a las nenas por el hecho de ser nenas. Vos fijate que todavía se utiliza atravesarle las orejas a las nenas, porque son nenas, justamente. Incluso cuando ya las ecografías dan que vas a tener una nena, hasta te regalan los aritos. O sea, eso es una tortura que le estamos haciendo a una persona, pero por ser nena. Y justamente esta persona que escribió un libro, me estoy refiriendo ahora a Sasa Testa, que escribió un libro que se llama Soy Sabrina, Soy Santiago, que bueno, que nació mujer y que actualmente es varón, y él cuenta que cuando era recién nacida, le hicieron lo que no suelen hacer a casi todas las mujeres, y la torturaron, le pusieron los aritos, y ya su cuerpo se resistía. O sea, nunca le pudieron dejar los aritos, porque le salía pus, se echaban a perder, o sea, se enfermaban las orejas. Entonces, la mamá salía con el cochecito, se lo cuenta después, cuando ya es grande, a pasear con la nena, y si alguna persona decía, ¡ay, qué lindo nene!, se ponía loca la mamá. Es nena, decía. Entonces, como ya la tortura no había resultado, le ponía un tremendo moño rosa para que nadie se confunda de que es una nena. O sea, que nos marcan por la diferencia. O sea, y eso está naturalizado, porque, o sea, ninguna madre, yo reconozco que cuando fui madre, también se lo dice a mi hija, cobra conciencia de que está torturando a una persona que siente, alguien que siente el dolor. Hasta tal punto hemos naturalizado eso. O sea,
Dije de lo más terrible, la quema de bruja, hasta aparentemente lo más inocente, porque bueno, después pasa el dolor y te olvidás, pero ya la marcaste, ¿no es cierto? Y la marcaste no solamente desde el punto de vista de su cuerpo, sino para la sociedad, porque de eso se trata, ¿no es cierto? De que la sociedad sepa que esta es la que está discriminada, la que no tiene poder, la que tiene que obedecer, etcétera, etcétera. Bueno, y ya que hablé de este tema, digo una pequeña aclaración que, bueno, es bastante obvia, pero no viene mal porque a veces puede haber confusión, que cuando hacemos críticas al machismo, como es el caso, aunque todavía no había dicho la palabra, no es una crítica hacia varones particulares, no es una crítica hacia señores que están acá sentados, por ejemplo, porque el machismo es una categoría social o cultural social o sociocultural que atraviesa a toda la sociedad. Y muchas veces las mujeres, sin darnos cuenta, también somos machistas. Bueno, vimos el ejemplo cuando fue en el Senado la discusión por el aborto legal, que muchas mujeres demostraron ser más machistas que varios hombres, ¿no es cierto? Es decir, que es algo que tenemos incorporado y todavía seguimos regalándole juguetes de cuidado a las nenas y juguetes bélicos a los nenes. O sea, yo no conozco casos en que se le regale una Barbie a un nene, o sea, es impensable. Por ahí sí ya algunos casos he visto en que le regalan juguetes bélicos a las nenas, pero mientras que siga el estereotipo ese, que sin darnos cuenta lo hacemos también naturalizado, ya desde que nace prácticamente les estás marcando que la nena es la que tiene que cuidar, la que tiene que quedarse en su lugar, la que tiene que aceptar, y el varón es el que puede pasar al frente, el que puede pelear, el que puede ser agresivo. Es decir, que aún en algo tan inocente como es el regalo de juguetes o el intercambio de juguetes, ya se está viendo cómo estamos ahí también colonizando nosotros mismos. Bueno, porque es un lugar común, ¿no? Que los colonizados, cuando naturalizan tanto esa colonización, colonizan a los demás, ¿no es cierto? Así que somos, sin darnos cuenta, somos funcionales al mismo sistema que nos está discriminando. Incluso, bueno, di ejemplos de micropolítica prácticamente, ¿no es cierto? O que se podrían, digamos, empezar a desactivar con micropolíticas. Pero también hay políticas pensadas en contra del género o de los discriminados en general. Como por ejemplo, cuando fueron las guerras en los Balcanes, hace años atrás, había, como todos lo sabemos, violaciones colectivas que se hacían con fines políticos y con fines ya mandados por los que mandan realmente, ¿no es cierto? No en la micro que es de las necesidades que tenemos en el pueblo, sino mandados directamente por los gobernantes a que se hagan violaciones masivas, porque de esa manera iban a dejar contaminados al otro pueblo. Son pueblos que cuidan mucho su etnia, entonces al violar mujeres masivamente, esas mujeres se encuentran con que en su propio cuerpo tienen al enemigo y además en su propio cuerpo tienen al hijo. O sea, es el hijo, lo que supuestamente más se ama en la vida, y es el hijo que te implantó a la fuerza y haciéndote mal y haciéndote doler el enemigo. Es decir, que tanto desde lo chiquitito, como es, bueno, poner un aritos o algunos de los ejemplos que di, como desde lo macro, desde las invasiones, está exactamente lo mismo. Incluso, bueno, cuando fueron los sucesos de 2019 en Chile, ya el primer día se aclaró, vaya a ver las que hubo, que no se dijo, de que hubo 12 violaciones. Es decir, que dentro de la guerra, o dentro de cualquier tipo de amotinamiento o de disturbio social, ya es automático, que las primeras que van a perder son las mujeres. Está bien, mueren hombres también, obviamente, pero una cosa es morir de un tiro y otra cosa es morir que te estén violando, ¿no es cierto? O sea, o no morir, pero que te estén violando. Y máxime que el enemigo te deje en tu propio cuerpo la semilla de la enemistad. O sea, los conflictos que siguen teniendo estas mujeres es terrible, porque es lo que dije antes. O sea, por un lado es el amor que se tiene al hijo y por otro lado es... Sí, pero es el enemigo, o sea, es el enemigo que llevan adentro. Así que fíjate vos, este ejemplo de lo que pasó ahí en los Balcanes, que obviamente pasa en todas las guerras, pero ahí fue planificado. Incluso les daban viagras a los soldados para que pudieran violar más mujeres. O sea que, es decir, desde cualquier perspectiva que se mire, vemos el lugar de discriminación. Obviamente que no somos solamente las mujeres, ¿no? O sea, son las sexualidades diferentes y, bueno,
ahora puedo dar testimonio, porque muchas de las cosas que digo es porque uno las lee o las ve en las noticias, pero esto puedo dar testimonio con mi propio cuerpo, de que a esta altura, por ejemplo, de mi larguísima vida, tengo que sufrir 2 discriminaciones, por ser mujer y por ser vieja. O sea que en una sociedad así somos muchos los discriminados, por supuesto, pero por la cantidad de mujeres que hay en el mundo, somos las más discriminadas. Bueno, entonces pasamos ahora a la segunda micro, al segundo micro, que el título es Mayorías numéricas y minorías respecto del poder. Cuando decimos minorías, por ejemplo, respecto de las mujeres o respecto de las sexualidades diferentes, de las mujeres es mejor. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista cuantitativo somos mayoría. O sea, como todos sabemos, hay mucha más población femenina que masculina en el mundo. Y entonces, ¿por qué nos asumimos como minoría o nos decimos minoría o se dice minoría igual que las otras discriminaciones que se sufren en esta sociedad? Esto viene de Deleuze, de Deleuze y Guattari, podría decirse incluso, porque somos minorías respecto del poder. O sea, porque aún en estos momentos, con la ola verde y con todo lo que está ocurriendo en la Argentina en particular y en el mundo en general, se escucha bastante decir que las mujeres nos estamos empoderando. Y yo no estoy muy de acuerdo en que nos hemos empoderado. Sí estoy de acuerdo que nos hemos visibilizado y que estamos visibilizándonos cada vez más. Pero de hecho, en la mayoría de las instituciones, el poder de decisión está en los varones. O sea, y miremos desde lo más alto, desde el Estado mismo, en estos momentos, por ejemplo, prácticamente no hay mujeres en el Estado o hay muy pocas. Y seguimos para abajo, vayamos a uno de los lugares, de las instituciones donde el machismo y la jerarquía se nota de una manera impresionante, como es el hospital, ¿no? O las instituciones que tienen que ver con ciencias de la salud. Ahí el poder de decisión difícilmente está al lado de las mujeres. Por ejemplo, en el caso de las enfermeras, que hoy día desde el punto de vista académico suelen tener más mérito que mucho, o más jerarquía que muchos médicos, porque hay muchas doctoras en enfermería. A pesar de eso, desde que desde el punto de vista jerárquico, académico, tienen más categoría, siempre se sigue viendo todavía a la enfermera, el enfermero también, pero fundamentalmente también hay mucha más cantidad de mujeres, como que es el brazo del médico o el que está al servicio del médico. Y hay algunas, bueno, gente que ha sido alumna mía, así que conozco bien el caso, que llegan a ser jefas de áreas, porque son doctoras en enfermería, pero todavía están como supeditadas al poder del médico, que desde el punto de vista, como dije antes, de la formación, tiene menos formación que ella. Pero el asunto es eso, no tenemos todavía los lugares de decisión, los lugares de poder. Entonces, por supuesto que con la visibilización, poco a poco se van a ir logrando, pero todavía no se lograron. O sea, aquella famosa, bueno, que acá hay gente muy joven, así que no la recuerda, pero había una propaganda que ni me acuerdo de qué producto era, que la hacía Teté Custraró, y venía caminando así desde muy lejos, así muy suelta, muy hermosa, y cuando llegaba frente a las cámaras decía: has recorrido un largo camino, muchacha. Porque, bueno, eso era después, cuando se hacía esa propaganda, cuando Teté la hacía, eran más o menos fines de los 70. O sea, había pasado los 60, se había inventado la píldora, como le decíamos al remedio anticonceptivo, y nos creímos que las mujeres ya sí nos habíamos empoderado. Y desde un punto de vista nos empoderamos, es cierto, porque se abrieron las puertas de las universidades para nosotros, podemos ser doctoras, podemos salir a trabajar, podemos tener cargo jerárquico, como dije antes, pero que nos hayan habilitado más lugares, más espacios de derechos, no quiere decir que nos hayamos quitado obligaciones de encima. Porque en la mayoría de los hogares, quien debe ocuparse, porque ya sé que no es en todas partes, pero en la mayoría, la que se tiene que ocupar de que haya leche en la heladera, de que haya pañales para cambiar, es la mujer. Además, o también acá puedo dar testimonio desde mi propio cuerpo, porque yo he sido en las universidades jefa más o menos 45 años en mi vida. Primero como jefa de cátedra y luego como directora de posgrado, y nunca un profesor varón me pidió el día para llevar el nene o la nena al médico. Siempre
todavía ahora en el tercer milenio, la que lleva al nene o la nena al médico es la mujer. O sea, por supuesto que habrá excepciones, pero estamos hablando de generalidades, ¿no es cierto? Y de qué es lo que nos está ocurriendo. Entonces, para ya dar otros ejemplos, hablando otra vez de las nenas que hay que marcar desde chiquitas, todavía lo que hacemos en Occidente es liviano, al lado de lo que hasta hace poco tiempo atrás se hacía en algunas partes de Oriente, que es el achicamiento de los pies de las mujeres. O sea, si uno a veces lo ve en algún documental o leyendo, y es terrible porque a los 3 años, a los 2 años y pico más o menos, ya le empiezan a vendar, bueno, el pie por supuesto, yo no puedo hacer el ejemplo porque si no me quebraría yo la mano, ¿no? Porque el ejemplo lo tendría que hacer así, pero supongamos que este es el piecito, o sea, no es natural que se doble así, ¿no es cierto? Entonces, le empiezan a doblar los piecitos así y se los atan fuertemente. Entonces, los huesitos, cuando van creciendo, se van rompiendo. O sea que durante 7 u 8 años que ese pie se va deformando, es un sufrimiento continuo, porque son continuamente rupturas, y luego el pie queda de este tamaño más o menos, y ese pie, ¿qué función tiene? Tiene, por lo menos, tendrá muchas otras, pero por lo menos yo le he descubierto 2 o 3. Una, que si vos le ves la forma de ese pie deformado, es bastante similar a un pene. O sea, además, por esa forma que hicieron, acá, que se llama acá, le queda como un agujero. O sea que es un pene que además tiene vagina. Entonces, eso no solamente la marca la mujer, la noble casi no puede caminar. ¿Vieron cómo caminaban antes esas orientales que les hacían esto? Entonces no puede ir muy lejos, o sea, está súper controlada. Incluso una ofensa como entre nosotros, es decir, por ejemplo, hijo de puta o hija de puta, si en este caso, era pies grandes. Pies grandes era una ofensa terrible, porque eran las servidoras, eran las que no les habían hecho ese trabajo. ¿Y qué función tiene para el hombre, para el macho, que es el que manda hacerlo? Tiene funciones no solamente de tenerla sometida, de que no puede ir muy lejos, porque no puede caminar con esa deformación que tiene en lugar de pie, sino que en la intimidad tiene funciones sexuales, porque no solamente le sirve al tipo para poder jugar con penes, si él mismo quiere ser penetrado, sino que también puede él penetrar ese pie. O sea que lo que no se tuvo conciencia durante cientos de años o miles de años es que eso no solamente tenía que ver con que no pudiera moverse libremente la mujer, sino con los juegos privados de los varones que eran los esposos de estas mujeres. Así que ya vemos cómo todas estas prácticas que estaban naturalizadas y que, bueno, que una mujer no podía mantener su calidad de noble en esa sociedad si no le habían hecho ese proceso, es decir, que las mismas mujeres lo pedían, ¿al servicio de qué está? ¿Al servicio de qué está? O mismo cuando antes me referí a la ablación del clítoris, hay algunos padres occidentalizados o con otra mentalidad que intentan no hacérselo a sus hijas, pero las mismas adolescentes piden que se lo hagan porque si no los hombres no se quieren casar con ellas. Si tienen clítoris. O sea, porque tienen la posibilidad de gozar. ¿Te das cuenta? Si tienen la posibilidad de gozar, tienen la posibilidad de engañarlo, por ejemplo. De la otra manera, prácticamente no habría engaño. Porque el tema es, y yo creo que hace tantísimos años que yo me nutro con esos autores y trabajo sobre estas cosas, y hace muy poco tiempo me di cuenta de la duplicidad de este tipo de castigos que se nos imponen. Porque yo lo había tomado siempre como era para el nivel social, ¿no es cierto? Para que no podamos movilizarnos tanto, para tenernos sometidas, para que trabajemos más, etcétera. Pero últimamente fui descubriendo el trasfondo íntimo que hay. Lo personal es político, ¿no es cierto? O sea, cómo el poder, y bueno, y acá se entiende por qué Foucault dice que el sexo es del orden del poder, el poder va modelando nuestra sexualidad, nuestro deseo, como dije al principio, justamente en función del dominador. Bien, entonces ya podemos pasar al... no, antes voy a robar un poquito más de tiempo a esto, porque lo que es muy interesante también es ver cómo el arte, desde el arte se puede ver también este tipo de colonización de la que estoy hablando. No voy a tener tiempo para desarrollarlo, pero lo dejo como idea, tomando el análisis que Heidegger hace de los zapatos campesinos de Van Gogh. Que
para sorpresa de todos los que leemos por primera vez ese hermoso escrito, esos zapatos que cuando uno los ha visto, ya sea en reproducciones, ya sea personalmente, siempre pensó que eran unos zapatos de un campesino, varón. Sin embargo, Heidegger dice que es una mujer, que son los zapatos de una mujer. Y cuando vos lees esas sutilezas tan hermosas que hace Heidegger sobre el tema, te das cuenta que se ve marcado lo que dije al principio de Marx y de la división del trabajo, porque la forma que tomó ese zapato, que está deformado, según la interpretación de Heidegger, no solo tiene que ver con salir cada mañana, ponérselos y ir al campo a trabajar y volver, y eso cada día va dejando la forma de los movimientos de la mujer en el zapato, sino que también Heidegger dice que en los zapatos esos están marcados cuando la mujer estuvo embarazada y tuvo que llevar un chico dentro de ella, y que eso también marcó los zapatos, y después cuando tuvo el bebé y tuvo que ir a trabajar llevando al bebé, y eso marcó más todavía los zapatos. Si bien esta parte feminista que yo te estoy dando a la interpretación que hizo Heidegger, él no lo dice claramente, nos lo da en bandeja. Y reconozco que durante muchos años yo no había pensado en eso. Siempre me llamó la atención por qué los zapatos de una mujer. Y ahora me di cuenta la riqueza que tiene el que sean de una mujer y no de un hombre. Porque las marcas tienen muchas más marcas por ser de una mujer que si fueran los mismos zapatos que... Yo ahora si fuera pintor copiaría los de Van Gogh y al lado haría uno de hombre, porque ahí se verían otros tipos de marcas, ¿no? Si llamamos más profundamente la interpretación. Bueno, después saltamos a los zapatos de polvo de diamante de Andy Warhol, en que se muestra prácticamente la banalidad que marcó a esa época histórica que para mí ya ha terminado, que fue la posmodernidad. Y esos zapatos de polvo de diamante, que se llaman así justamente porque brillan, por empezar, ya no son parejas, son zapatos solos. Son zapatos diferentes. Bueno, como ustedes saben, Andy Warhol, antes de ser artista plástico, era vidrierista y justamente trabajaba en zapaterías. Y lo interesante de esta muestra, tiene muchos, no hay una sola obra, los zapatos de polvo de diamante, y son muchos, es que no hay ni un solo par, o sea, son todos solos, y son zapatos de mujer, todos son zapatos de mujer. Es decir, que la misma mujer, que en la interpretación de Heidegger, por ejemplo, o de Jameson, que es un historiador marxista y estudioso de la posmodernidad, lo que está mostrando Andy Warhol es la frivolidad de esa época. Pero fíjate vos que la frivolidad de esos zapatos que brillan y que no son pareja, que es la mujer sola, pasa por la mujer. O sea, no por el tipo, porque sí, la posmodernidad fue una época banal, digamos, estuvimos los hombres y las mujeres en ellas, pero retratado en la obra de arte quedó solamente las mujeres, como las livianas, como las no profundas, como las que están en la pavada, digamos. Y bueno, y después saltando a una obra maravillosa de una mexicana que se llama Zapatos Rojos, que justamente yo tengo un libro que es Problemas Filosóficos, que en la tapa está la foto de esa performance. Esta artista, Elina Chauvet, tenía una hermana que fue víctima de los primeros femicidios masivos que se hicieron en México, en Ciudad Juárez. Entonces ella hizo una instalación en donde pidió a mujeres que usaran realmente zapatos rojos que los donaran para la instalación. O sea que todos los zapatos que se muestran en la instalación son usados realmente por mujeres. Y están puestos en el piso, que por primera vez se hizo justamente en la avenida Suárez, en Ciudad Juárez, a donde fueron esos primeros femicidios masivos, y están solos como marchando. Entonces, es impactante, el rojo obviamente por la sangre, ¿no es cierto? Es impactante porque la ausencia de mujeres en ese desfile de mujeres deja marcar mucho más claramente la ausencia de mujeres por esos crímenes que, bueno, que como todos sabemos todavía se siguen cometiendo en todos los estados de México ahora, no solamente en Ciudad Juárez. Así que bueno, era un pequeño aporte como desde el arte, se puede ver también no solamente desde la política fuerte, como normalmente lo estudiamos, ¿no es cierto?, en sociología, en filosofía, en ciencias políticas y otras humanidades, sino desde el arte mismo se ve todo esto que estamos marcando conceptualmente, ¿no es cierto? Bueno, sobre esto del arte, justamente en ese libro, Problemas Filosóficos, lo trabajo un poco más profundamente y doy otras ideas, pero esos tres ítems me parecen
hermosísimos para hacer una genealogía de este tema. Bueno, entonces ahora en la molécula que entramos dice así: a partir de una génesis histórica sobre la construcción de subjetividades doblegadas a los poderes de turnos, se ilumina la construcción de dispositivos de sexualidad moderno y se abren preguntas sobre la possexualidad contemporánea. Bueno, al referirme a los dispositivos de sexualidad, obviamente me estoy refiriendo a los estudios de Foucault, que cuando comienza a buscar los documentos, en ese momento, para escribir Vigilar y Castigar, todavía no era con la idea de escribir la historia de la sexualidad, se encuentra con que hay ciertas prohibiciones que se pone cuando comienza la Revolución Industrial, que no se sabía bien por qué, antes de los estudios estos de Foucault y otros estudiosos, por qué se extendieron y se tomó tal saña contra el cuerpo de las personas, y acá no solamente de las mujeres, pero sí de otros discriminados, que son los adolescentes en general, que es la lucha contra la masturbación. No es que esto sea nuevo en Occidente, ya el que pasa por ser el primer médico de Occidente ya hablaba mal de la masturbación, incluso sobre todo la masturbación de los varones. Bueno, las mujeres siempre salimos perdiendo, en esta vez perdieron ellos, alguna vez. Porque según Hipócrates, si los varones se masturban mucho, pueden encontrar la muerte. Hipócrates, estoy hablando de la antigüedad. En cambio, las mujeres, si se masturban, se vuelven tontas. Bueno, tontas pero divertidas, por lo menos. O sea, no se mueren, ¿no es cierto? O sea, que ahí nos zafamos en una zafamos. Bueno, entonces, respecto de los dispositivos de sexualidad, lo que se preguntaba Foucault justamente es por qué Occidente se tomó tanto trabajo en preocuparse por algo que es individual, que es de tu cuerpo, que puede ser también el cuerpo de otro, pero bueno, mientras que sea actos libres y no te metas con menores, está todo bien. Sin embargo, culpabilizaron el cuerpo. Y evidentemente esto tiene un plus económico-social. Es decir, porque pedirle a un adolescente que no se masturbe es pedirle un imposible. Cualquier persona más o menos típica, bueno, vieron que ahora hay que decir típica y no normal, ¿no es cierto? O atípica y no anormal. Cualquier persona más o menos típica se masturba, nos masturbamos. ¿Cuánto más un adolescente que tiene sus hormonas en plena ebullición? Entonces se le está pidiendo un imposible. O sea, ¿cómo el adolescente no se va a masturbar? Entonces, ¿qué pasa? Si rompes la regla y te masturbás, la norma, mejor dicho, y te masturbás, te viene culpa, y más en nuestras sociedades judeocristianas, donde nacemos con culpa. O sea, ese cachito de carne que recién salió al mundo ya es culpable. Fíjense hasta qué punto lo personal es político. Es una cosita así que ni se ve y ya es culpable. Hay que bautizarlo para sacarle la culpa. Entonces, esto meterse con los cuerpos y pedirle un imposible, como es no se masturbe a los adolescentes, hace que sienta culpa. Y nadie es más manejable, si hay psicoanalistas escuchándome, lo saben mucho mejor que yo, que una persona con culpa. Entonces, cuando hay que ir a la línea de montaje, tipo Chaplin en tiempos modernos, ¿no? Apretando todo el día el mismo botón, si estás culposo, y lo haces porque estás miedoso, no estás seguro de vos mismo. O sea, incluso hay algunos autores que al neocapitalismo o capitalismo tardío le dicen rufianes, en el sentido de que hacen con las poblaciones lo que el proxeneta hace con la prostituta. O sea, le hace creer que la quiere realmente para explotarla. ¿Y en dónde la explota? En la fuerza vital que tenemos cada uno. Podríamos decir, con palabras técnicas, podríamos decir en la voluntad de poder de Nietzsche, o podríamos decir en el cuerpo sin órganos de Deleuze y Guattari, o para hacerla más fácil, en el saber de nuestro propio cuerpo. Entonces, cuando estás dando la energía de tu cuerpo para que la aproveche el otro, como también está naturalizado eso, y crees que realmente ese otro, el proxeneta en ese caso, te ama, entonces estás perdiendo energía vital, estás perdiendo cada vez más tu autoestima. Y ¿cuándo puede pasar la descolonización? En un momento que no sabemos bien cuál es, pero que pasa, en que, si fuera en el ejemplo de la prostituta, o sea, te das cuenta. O sea, Heidegger diría el momento de la autenticidad, ¿no es cierto? El momento en que sos auténtico y te das cuenta. Entonces, ahí es cuando se puede descolonizar. Si esto lo llevamos a los pueblos, pasa exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, pero lo que ocurre es que no hay recetas para esto, no hay recetas.
no hay recetas, pero sí hay mapas, o sea, algunas rutas por las que se puede ir. O sea, tomar conciencia de esta manera, por ejemplo, desde el punto de vista intelectual, desde las prácticas, desde lo que se va haciendo en las instituciones, en chiquito, y que cada vez se puede ir agrandando más, que en cierto modo es para los pueblos como para la prostituta. Cuando se da cuenta, comienza a poder escaparse del explotador. Y en los pueblos pasa lo mismo, porque hay pueblos que hace años y años y años que están siendo explotados y es como que no se dieron cuenta. No sabemos, como dije antes, la receta, pero sí sabemos que si no intentamos empezar a pensar, no va a cambiar nada. A veces los chicos jóvenes, cuando yo digo esto, empezar a pensar es empezar a cambiar la realidad, me suelen decir, ¿y usted está segura de que porque pensemos vamos a cambiar la realidad? Y bueno, y me hacen pensar más todavía. Entonces digo, no estoy segura, porque puedo pensar mucho en una realidad que no cambie. Pero lo que sí estoy segura, que si no empezamos a pensarla, seguro que no va a cambiar. O sea, así que no hay recetas, vuelvo a decir, para la micropolítica que pueda hacernos salir de eso, pero sí hay sendas, caminos, ponerse en disposición para que me acaezca, porque o sea, hablando de la voluntad de poder de Nietzsche, o sea, no es que sea la voluntad en el sentido de voluntad, bueno, ahora quiero tomar agua, tomo agua. No es una voluntad así consciente, es algo que nos acaece, pero tenemos que tener las condiciones de posibilidad para. Y las condiciones de posibilidad para se dan a través de luchas, por ejemplo, la ola verde, por ejemplo, las discusiones en el Senado y fuera del Senado como se fueron dando, por ejemplo, bueno, en los pueblos que en América hoy parece que se están despertando de tantos años de sumisión. Bien, entonces ya redondeo con esto y pasamos al próximo. No hablé de posexualidad, pero a posexualidad le digo yo a lo que hoy sería la sexualidad. O sea, ¿a qué se le dice sexualidad? A lo que estudió Foucault. A algo, un movimiento social y cultural que pasa fundamentalmente por los cuerpos, que comenzó con la profusión de los discursos que se dio sobre todo en la época victoriana, cuando se prohibía hablar del sexo. Cuando se prohibía hablar del sexo es cuanto más palabras inventaron para nombrar el sexo. O sea, esto está demostrado por los historiadores, ¿no es cierto? Entonces, ahí se empezó a crear una sexualidad que, desde mi punto de vista, siguió más o menos hasta un poco pasado el siglo pasado. Pero actualmente ya hemos perdido eso. No sé si por suerte o por desgracia, eso habría que analizarlo. Hemos perdido ya esa capacidad de que, no sé si es una capacidad, sino ese encanto de la prohibición del sexo. En la medida en que todo está permitido, aparentemente, o casi todo, y en la medida en que, qué sé yo, por ejemplo, yo vi un pene por primera vez en mi vida a los 20 años cuando me casé. Hoy día es imposible pensar que una chica podría no ver nunca un pene, porque con simplemente abrir el teléfono puede encontrar pornografía, ¿no es cierto? Es decir, que es un proceso que se ha dado tan fuerte a raíz de las nuevas tecnologías que ya considero que esa sexualidad que estudió Foucault ya no funciona. O sea, vamos a seguir teniendo relaciones sexuales, de hecho las seguimos teniendo, pero ya esto, cuando venga un nuevo Foucault a estudiar la sexualidad del tercer milenio, ya tendrá otro nombre. Así como antes del siglo XVII no había sexualidad, había carne. El concepto cristiano de carne. Antes de que comenzara el reinado del catolicismo, del cristianismo, que había afrodisías, el uso de los placeres. Entonces, yendo de atrás para adelante, hubo afrodisía, después hubo carne, después hubo sexualidad, y ahora, por el momento, yo la llamo posexualidad, pero todavía está en estudio qué es lo que pasa con las relaciones que tienen que ver con el erotismo actualmente, tanto a nivel individual, como un caso que expliqué ya anteriormente, como a nivel de la relación con los otros. Esto evidentemente ha cambiado y también desde la ciencia nos viene referencias, porque hay muchos sexólogos y sexólogas que cuentan que cada vez tienen más casos de personas jóvenes que los van a consultar
o por impotencia o por no poder gozar en el caso de las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque es tanto lo que se utiliza la masturbación a partir de las posibilidades que da el teléfono inteligente y la tecnología digital en general, que muchos jóvenes, me refiero tanto a hombres como mujeres, cuando se encuentran con cuerpos reales, por ahí no pueden tener erección, porque están tan acostumbrados al autoerotismo a partir de las tecnologías que ya cuesta poder comunicarse con el cuerpo del otro. O sea que a esto le llamo posexualidad. No es evidentemente lo mismo que cuando estaba prohibido, cuando no se hablaba, como cuando en mi caso moría de calentura y me tenía que aguantar, porque había que llegar virgen al matrimonio, no había otra. O sea que estas prácticas nos están dando la pauta de que ya eso que se llamó sexualidad es otra cosa. Esto no quiere decir que no se sigan teniendo relaciones sexuales, como dije antes, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahora pasamos a el módulo que llamé el derecho al goce de los excluidos, o la descolonización del goce de los excluidos. Mujeres, sexualidades diferentes, viejos, discapacitados. Bueno, el tema de las mujeres, digamos, está no está súper, está mucho más trabajado que el de otros. Desde hace más o menos unos 80 años aproximadamente se empezó también a tematizar el tema de las sexualidades diferentes. Pero lo que todavía, bueno, otra cosa que se naturalizó tanto, que ya se hizo carne, y en cierto modo ya di el ejemplo también, es que también los viejos tenemos deseo y también tenemos derecho al goce. Pero, y en el caso de los hombres, se admite todavía, o se ve casos en películas de viejitos que piden que los masturben, por ejemplo, o algún tipo de satisfacción, pero no de mujeres. O sea, como las mujeres somos deseables desde jovencitas hasta más o menos los 40 años. Después ya no somos más deseables. Y qué casualidad, ¿no? Es justo la época en que somos fértiles. O sea que después es como que la sociedad ya a priori nos niega el goce, a punto tal que el ejemplo que di la señora al principio queda clarísimo, ¿no es cierto? Bueno, es vieja, pero está caliente, o sea, tiene necesidad. Y le da vergüenza, o sea, lo personal es político, o sea, se le ha metido el poder en el cuerpo, hay que descolonizarlo. ¿Y cómo la descolonizaste a esa señora? Y bueno, le dije, masturbate, loca, comprate juguetes sexuales. O sea, cosas que no se dicen, porque ¿por qué no se dicen? ¿Por qué sí se puede decir tengo hambre? ¿Por qué se puede decir tengo sed? ¿Y por qué no se puede decir estoy caliente? Que es también una función del cuerpo. ¿Se dan cuenta? O sea que son cosas que las tenemos ya requete metidas, y bueno, otra vez hay que citarlo a Nietzsche, o sea, el filósofo del martillo. Ni con un martillo se pueden a veces destruir estas categorías que nos han constituido y que nosotros mismos hemos naturalizado. Así que bueno, eso era para aclarar a qué me refería cuando decía lo de esta seguridad que ya terminó, ¿no? Y hablando de estos excluidos, el descubrimiento que hice este año, gracias a que me convocaron de una institución que se ocupa de discapacitados, es que entre los discapacitados hay una necesidad sexual, como entre cualquier persona, pero las personas no atípicas, digamos, tenemos filtros que nos pone la sociedad. En vez del discapacitado, no tiene filtros, es como una criatura, es como un loco, aunque no sea loco, ¿no es cierto? Es como un loco, no tiene filtro. Entonces hay mucha más masa de deseo no satisfecho y totalmente discriminado entre los discapacitados que entre los que creemos que no lo somos, o nos parece que no lo somos. Entonces, cuando una institución de Rosario me convocó a principios de año para ir a dar una charla, yo me desconcerté, porque yo nunca me había dedicado a investigar sobre los discapacitados. Entonces les ofrecí, digo, bueno, mira, yo sobre discapacitados la verdad es que no sé nada, pero como ustedes me están llamando con 8 meses de anticipación, voy a investigar. Pero sí, hace casi medio siglo que estoy estudiando la sexualidad y el deseo. Así que, ¿qué les parece? Y ya les mandé el nombre. ¿Qué les parece? Porque además yo había visto, cuento el caso. Tenía un vecinito que tenía síndrome de Down y solía andar siempre por ahí por la calle, un adolescente, y a la hora de la siesta, cuando todavía cerraban los negocios, hoy ya un día no pasa, pero estoy hablando de cuando cerraban los negocios, él se ponía en la entrada de un negocio que estaba cerrado y se masturbaba.
¿y cómo sabes, Esther, que se masturbaba? Porque a veces se quedaba dormido enseguida que se masturbaba. Entonces quedaba con todo afuera. O sea que era clarísimo que se masturbaba, ¿no es cierto?, el pibe. Así que cuando yo tuve que trabajar para esta institución, me acordé de aquella historia de mi juventud y empecé a buscar material. Y hay muchísimo material, lamentablemente no argentino, pero sí desde Estados Unidos y de España. Muchísimo material, incluso encontré de parte del movimiento transfeminista o posfeminista posporno, que hay clínicas en Francia para discapacitados que les facilitan a los discapacitados que se enamoran, por ejemplo, que quieren tener relaciones sexuales, la posibilidad de. Así que yo incluso le hice un reportaje a Gustavo Garzón, al actor Gustavo Garzón, porque él tiene 2 hijos Down, 2 hijos que en este momento tienen 30 años, y entonces, bueno, cuando yo lo convoqué para hacerle un reportaje, él me dijo, bueno, mirá, yo te lo voy a dar con mucho gusto, dice, pero me pone nervioso, no sé qué decir, no puedo decir, 30 años, ¿no?, que tiene hijos con síndrome de Down. Dice, bueno, algo me va a salir. Dice, bueno, ese video, que ahora quedó de 10 minutos, ¿no? Yo más o menos 40 minutos le hice el reportaje, está plagado de ejemplos que él mismo me daba, porque yo no le quería preguntar sobre sus hijos para cuidar la privacidad de sus hijos, pero como continuamente está con ese tipo de personas, que hablara en abstracto, en general, ¿no?, de la sexualidad de estas personas. Entonces él no tenía nada que decir, cuando nos hablamos por teléfono no tenía nada que decir. Y cuando ves, que yo pronto lo voy a pasar ya a las redes, estoy esperando porque todavía tengo que dar una clase más y después ya lo voy a pasar a mis redes, cuando lo escuchás hablar, habla todo el tiempo de la sexualidad de los discapacitados y no había tomado conciencia de. Porque lo primero que empieza a decir es, bueno, sí, veo que se masturban. Y al rato dice, además, dice, para mí la sexualidad es tan importante que no puedo concebir la vida si no tuviera relaciones sexuales. Y como yo quiero que ellos sean felices, yo estuve a punto de traerle una prostituta para que ellos tuvieran esa experiencia. Y por suerte consulté con la psicoanalista de ellos y me dijo, ni se te ocurra, a no ser que la pidan. Si la pidan, se verá a los medios. Dice, no, pero mira que yo tengo chicas de confianza, voy a traer una persona a tratar. Ni se te ocurra despertarle algo que ellos todavía no tienen la necesidad. Ahora, si lo manifiestan, entonces hay que buscar la manera. En Chaco se está trabajando mucho sobre eso. Encontrar la manera de que puedan disfrutar estas personas que tienen más deseo tal vez que nosotros, porque nos podemos ocupar de otras cosas, que ellos están continuamente consigo mismo. Entonces, yo le dije, porque vi la película de él, Down para arriba, en donde casi todos los que actúan son personas con síndrome de Down, y digo, bueno, pero sin embargo yo en tu película vi que hay chicas y chicos que se besan. Dice, sí. Dice, yo te hablo de los míos, que solamente esa es la experiencia que tengo. Dice, pero nosotros hacemos fiesta para que los chicos se conozcan y estén. Y sí, dice, y hay muchos que andan con varias, y hay escenas de celos, y hay también posesión. Y bueno, y siguió, y digo, bueno, sí, pero me hablaste todo de ejemplos heterosexuales. ¿No hay sexualidades diferentes? Sí, incluso mi pibe, el que anda con uno de ellos, usa colita. Cuando viene Mariano Martínez se vuelve loco. Una semana antes está desesperado porque venga. O sea que poco a poco fueron saliendo y entonces ya yo me entusiasmé porque iban saliendo cosas y la última pregunta que le hago, digo, bueno, y estos son lo que voy a decir, es así realmente, en todo el material que encontré, que busqué, no he encontrado casos de transvestismo, por ejemplo. Dice, no, a mis hijos les encanta vestirse de mujeres. Y esa misma noche me mandó fotos de los 2 pibes con pelucas de mujer. Así que quien hizo la edición de este reportaje, termina así, reportaje, con la foto de los chicos chocho, con la sonrisa así, con peluca de mujer. O sea que todas las posibilidades que tenemos las personas típicas también la tienen ellos, sin embargo, están olvidados. Están olvidados a punto tal que he descubierto, y con esto ya paso al próximo tema, de que en la ESI, o sea, en la hermosa ley que tenemos para enseñar, para la educación sexual, no está el tema de los discapacitados. A principio de este año entró en diputados un proyecto para agregar ese ítem en la ley, que bueno, con los problemas que hubo en el país, quedó un poco olvidado por el momento, pero ya
está. Y esa ley que fue tan cuidada y trabajada por cientos de expertos, nadie pensó en el goce de los discapacitados. Y son personas que están escolarizados toda la vida, porque bueno, por su estado necesitan siempre ir a instituciones y tener profesores y maestros. Bueno, así que pasamos entonces al nuevo módulo, que ya es el anteúltimo, que tiene que ver justamente con la Ley de Educación Sexual, sus ventajas e inconvenientes, y la ley del aborto legal gratuito, que como toda ley es necesaria, pero no es suficiente. Entonces, un poco ya lo que tenía que decir de lo que quería decir en este contexto, digamos, de la educación sexual obligatoria, lo dije, pero tengo que agregar algo. La ley es hermosa. Con esta falta, bueno, que nos hemos dado cuenta últimamente, pero está muy buena. Pero el asunto es que lo mismo que pasaría cuando se apruebe la ley del aborto legal, la ley es necesaria, pero no es suficiente, porque en este momento estuve consultando con gente de ciencias de la educación o gente que se ocupa específicamente del tema de cómo se aplica la ley. En la Argentina, en general, se está aplicando solamente en un 35-40% de las instituciones, a pesar de que es obligatoria. Y en la mayoría de las instituciones que se aplica, casi nunca se aplica como pide la ley, porque la ley pide que sea transversal la enseñanza, no que haya una materia sobre, sino que tanto el profesor de sociales como el de matemática, como el de lengua, o sea que absolutamente todos se refieran al tema. Eso es todavía casi una utopía. Pero sí hay talleres o sí hay materias. Y lo que me suelen decir los rectores o las autoridades a las que consulté es que lamentablemente, esto no es por discriminar a los médicos, aunque no me costaría mucho discriminarlos, pero bueno, en fin, no es por discriminarlos. Si hay concurso y esas cátedras se ganan, las suelen ganar por lo general los médicos o las médicas. Y si dan una visión totalmente biologista de la sexualidad, es peor que si no le hubieran enseñado nada. ¿Te das cuenta? Porque no toman, bueno, por ejemplo, las diferencias sexuales no son consideradas, el género, como sabemos, es mala palabra, al punto que le pusieron ideología en vez de identidad de género, ideología de género. Así que, vuelvo a decir, o sea, la ley es necesaria, pero no es suficiente. Hacen falta prácticas sociales y instrumentar de qué manera se puede llevar adelante. Y esto mismo lo podemos trasladar a cuando se apruebe la ley del aborto legal. Porque la ley va a estar, pero ya sabemos a priori que hay objetores de conciencia. Entonces, ¿qué pasa con un objetor de conciencia? Tiene todo el derecho del mundo, según mi punto de vista, si está en un instituto privado, a decir, no, yo no voy a cumplir con esa ley porque va en contra de mi conciencia. Pero si está en una institución pública, y la ley es nacional, ¿debe o no debe cumplirlo? No tengo la respuesta, la estoy proponiendo, ¿no? como pregunta. Y luego, ¿qué pasa con la preparación del personal médico? Porque como es algo prohibido en este momento en la Argentina, e incluso castigado, si se cumpliera las leyes vigentes sobre el tema, entonces en las facultades donde se preparan los médicos no les enseñan a hacer abortos, o enseñan en casos límites, ¿no es cierto? No un aborto así querido libremente, sin tener ningún problema de enfermedad o de haber sido violado siendo menor, etc. Entonces, tan pronto como esté la ley, antes que aplicarla, hay que preocuparse de cómo poder darle educación a todas esas personas que van a tener que llevarla adelante, independientemente de los objetores de conciencia, que es otro problema. O sea que hay tantos problemas prácticos que vuelvo a repetir. Tenemos que luchar por las leyes, por supuesto, tanto por una como la otra que nombré, y por las que vengan y por las que nos debe la sociedad, el Estado todavía. Tenemos que luchar por las leyes, pero la lucha más cruenta comienza cuando la ley está aprobada. Porque ya ven lo poco que he dicho de la ESI, que por supuesto ustedes conocen cómo se ve, y la aplicación del aborto sería todavía más delicado, ¿no es cierto? Porque estás operando directamente sobre cuerpos. Está bien que operar sobre la cabeza ya es colonizar, o no, o descolonizar, ¿no? Si está bien aplicada la ley. Pero en este caso, en el caso del aborto, es directamente a operar sobre cuerpos. O sea que, y los hospitales actualmente, que ni siquiera tienen un pedacito de algodón para cuando van a dar una vacuna, van a tener
los insumos para poder hacer abortos en la situación que hay que hacerla. Así que, por favor, no se interprete esto como que es un discurso en contra de la ley, de ninguna manera. Es un discurso de que la ley es necesaria, pero hay que reforzarla con las prácticas sociales. O sea, solamente con el concepto y con lo escrito no alcanza, no sirve. Bueno, y algunos ejemplos que quería dar de esto es, bueno, lo que ya estamos conocidos, lo sabemos todos, que es, bueno, aún sin estar la ley aprobada, sabemos que hay leyes en que protegen a menores que hayan sido violadas y, como sabemos, hay muchos casos donde no se cumplen e incluso que el mismo Estado hace fuerza para que no se cumpla, ¿no es cierto? Así que ahí hay una lucha que, bueno, según mi postura frente a la militancia, tendría que comenzar desde el punto de vista micro, pero para golpear en lo macro, ¿no es cierto? Para golpear en lo macro, esto sí, indefectiblemente, no hay otra manera. Entonces, voy a aprovechar que creo que todavía me quedaron unos minutos para pasar ya al último tema, que se llama líneas de fuga del deseo, que ya sería la contraparte, ¿no es cierto? Porque hasta ahora estuve hablando, si bien metí algunas cosas de micropolítica, estuve hablando fundamentalmente del parte del poder que nos discrimina, que nos acosa, que nos limita. Así que ahora, bueno, ¿cómo salimos? O sea, no voy a decir lo que dije al principio, no tengo recetas, pero sí ideas y además también experiencias desde mi propio cuerpo de micropolíticas que han dado resultados y desde la historia misma, ¿no es cierto? Nosotros en la Argentina tenemos un caso que parece escapado de un libro de quienes proponen la micropolítica, que es el caso de María Soledad Morales en Catamarca, ¿no es cierto? Porque si concebimos el poder como una red, tal como lo concibió Foucault, y no como la famosa pirámide anterior a este tipo de estudios, en que el poder estaba todo acumulado en la pirámide y lo que estábamos de abajo, ley de gallinero, o sea, directamente no nos quedaba otra. O sea, si el poder es como una red, se extiende por toda la sociedad y nos atraviesa a todos. Entonces, acá parecería que estoy haciendo trampa. Pues bueno, entonces si es como una red y nos atraviesa todo, quiere decir que es equitativo. No estoy haciendo trampa. Esa red hay que pensarla, que en algunos lugares está muy densa, muy fuerte, como un tejido apretado. Y en otra parte está rala, o sea, unos agujeros tremendos, una red con unos agujeros tremendos. Entonces, en el caso de Catamarca, quienes empezaron a movilizarse eran las que estaban en la parte más rala del poder, porque eran mujeres, adolescentes y provincianas en un país que todavía sigue siendo unitario. O sea que, y sin embargo, tomaron de una cuerda de esa red y la sacudieron con el simple hecho, simple lo digo irónicamente, ¿no?, de caminar alrededor de una plaza en silencio. Y con eso, ¿qué tal? ¿Se movió o no se movió la red del poder? Se movió. Cayeron funcionarios, cayeron jueces, cayeron legisladores y hasta cayó el gobernador, que ahí se intervino la provincia. Si no se terminó la provincia, no sabemos quién podría haber caído. Y había comenzado con algo totalmente micro. Entonces, esa es la maravilla de lo micro. Y también el peligro, porque si hiciéramos un catálogo de los peligros que tiene la microfísica, habría que poner en letras de oro, para que queden grabadas, sobre todo, no enamorarse del poder. Porque lo que pasa con muchos movimientos microfísicos, como por ejemplo la llegada de la universidad a las cárceles, que fue un derecho que hemos ganado a partir de la democracia, ¿no es cierto?, de la vuelta a la democracia en la Argentina. Pero ¿qué pasó? Que muchos presos replicaron el poder que nos oprime. Y adentro de la cárcel, el preso que puede estudiar, pensemos en un Choclender, que llegó a tener 3 títulos universitarios, empezó a tener prioridad sobre los demás. O sea, hubo ONG que les regalaban computadoras, que les regalaban libros, o sea, que donaban elementos para que tuvieran más facilidades de estudio. Entonces, respecto de los otros presos, empezaron a ser ellos como el poder dentro de la cárcel. Entonces, lo fundamental cuando se aplica micropolítica es esto que dije antes, no enamorarse del poder. Pues si te enamoras del poder, caes el mismo. A veces con el mejor de los discursos, por favor. O sea, hay algunas organizaciones que comenzaron siendo micropolíticas y copiaron después con el tiempo el esquema de poder de, por ejemplo, no hacer circular
el poder de decisión, que lo siga teniendo una persona. Es decir, que aún, o sea, por eso el caso de Catamarca es tan prístino, porque esas chicas lograron su objetivo y se disolvieron. Y después, cuando fue el primer juicio, no se atrevían, porque claro, ya muchas se habían casado, se habían aburguesado, entre comillas, tuvieron miedo de declarar. Pero cuando la televisión, que a veces es tan criticada como son criticados los medios en general, mostró que había connivencia entre los jueces, y lo vimos todos los que quisimos verlo, no solamente en el país, sino en el mundo, entonces esas chicas se animaron, y a pesar de ya que tenían más cosas que perder, porque estaban casadas, tenían hijos, o sea, o tenían un trabajo, se animaron a testiguar. Y se hizo, bueno, a lo mejor no la justicia que hubiéramos querido, pero se hizo algún tipo de justicia. Entonces, fíjense todos los matices que tiene esta posibilidad de la microfísica, que por supuesto no es un invento de Foucault, o sea, que se descubrió algo que estaba pasando desde siempre, porque también hubo un Espartaco en la antigüedad que hizo micropolítica y bueno, terminó muerto desde ya. Pero lo que importa como mayo del 68 es el proceso, el devenir revolucionario. Los efectos o las conclusiones de las revoluciones no necesariamente son lo deseado. O sea, cuando la revolución se establece en el poder y se derechiza un poco, porque es muy difícil ser muy de izquierda estando con el poder, estando con la capacidad de manejar la violencia, que es lo que te da el Estado, ¿no es cierto? Pero el proceso revolucionario, ¿quién me quita lo bailado? Eso es lo que vale, ¿no es cierto? No se puede descalificar, por ejemplo, mayo del 68, porque después de 2 meses en que todo se movilizó, subió la derecha en el poder político. Porque los efectos de mayo del 68 todavía hoy los estamos disfrutando. Es decir, que es una cosa que va más por debajo que lo macro, pero que sigue haciendo efecto. Por eso no se puede juzgar el resultado de las revoluciones. Revolución en sentido amplio, ¿no? Para mí lo importante es disfrutar del proceso, disfrutar del momento. Por ejemplo, este momento que estamos viviendo nosotros, por lo menos para mí, es muy placentero, porque ustedes tienen la gentileza de ofrecerme su tiempo y vuestros cuerpos y vuestra presencia para que para escucharme estas cosas que uno piensa en soledad o que lee o estudia, etc. O sea que es un proceso que tiene que ver, obviamente, con el otro. Ahora, el asunto es que si en vez de durar lo que va a durar esta clase, va a ser 1 hora, 1 hora y media, no más, duraría 40 horas, ya dejaría de ser placentero para mí, para ustedes y para todos, ¿no es cierto? Nos mataríamos. Sería como en un cuento de Sábato, que una pareja que se ama muchísimo, que se pasan todo el día haciendo el amor, quedan encerrados en un ascensor. Y ese edificio se cierra hasta el año próximo, que comienza nuevamente el trabajo. O sea, que esta gente que se amaba tanto y que la pasaba tan bien, quedaron encerrados en el ascensor durante todo el verano, desde diciembre hasta marzo. Entonces, cuando los volvieron a encontrar, estaban los 2 muertos, pero ella estaba comida y él estaba intacto, porque el más fuerte se la había comido a la más débil. O sea que eso es el amor. Cuando estás todo el tiempo junto, lo que era maravilloso termina siendo horroroso, y con la clase pasaría lo mismo. Por eso ya la voy a estar terminando. Entonces, ya para ser coherente con lo que dije últimamente, a lo mejor no fui con lo que dije antes, voy a terminar, como suelo terminar mis clases, con una metáfora que me regalo, ya que fluyó, y que les regalo, ya que tuvieron la gentileza de estar acá conmigo. Me he enterado de algo que viene de la biología, y que para mí fue una metáfora justamente de lo que estuve tratando de decir ahora, en función de descolonizar nuestro deseo y descolonizarnos en general, que es la de la mariposa azul. La mariposa azul es una especie que lamentablemente está en extinción, que se suele encontrar fundamentalmente en la selva brasileña. O sea, hay algunos ejemplos en otras partes del mundo, pero son muy pocos. Todavía se las puede encontrar en la selva brasileña. Son unas mariposas muy grandes. Por ejemplo, cuando se meten en internet lo pueden ver, una mano de hombre es cubierto totalmente por las alas de la mariposa. Y son bellísimas, porque ese azul, cuando se mueven, es iridiscente, o sea, da todas las luces del arco iris. O sea que según se va moviendo, aunque es azul, es iridiscente. Y lamentablemente uno de los motivos por los cuales se está extinguiendo es porque las roban
para la joyería. Se hacen joyas con las alas de esas maripositas. Entonces, ¿cuál es el misterio y lo que tiene que ver? Porque usted dice, bueno, ya se fue por las ramas más que las ramas. No, el misterio es este, que estas mariposas, si se pudieran ver sin luz, cosa imposible porque precisamos la luz para verlas, en realidad no tienen color, pero obviamente las investigaciones científicas han dado cuenta de ello, son transparentes. Y entonces, claro, pero lo que pasa es que las alas de estas mariposas no son lisas, tienen pequeñas escamitas. Entonces, esas escamitas están en distintas direcciones puestas. Así que cuando le da la luz, produce el azul, incluso cuando hay movimiento, ya sea movimiento natural de ellas o movimiento de alguien que lo tenga en un anillo, produce la iridiscencia. Es decir, que solas no son nada, no somos nada, como decimos los velorios. Solas no son nada respecto de la belleza que estamos hablando, pero en relación con el otro y con los otros, es decir, con la luz y con las luces y con los movimientos que se dan ellas mismas, que le dan los otros, forman esta cosa maravillosa que es un azul iridiscente. Entonces, fíjense si esto no es, en metáfora, lo que intenté decir de la micropolítica. O sea, sí, uno puede poner, nunca es una salida individual, por favor, siempre es grupal, institucional, o sea, nunca individual. O sea, sí, o sea, tenemos la idea, vamos a suponer nosotros como grupo, de hacer algo para un problema X que hay en la universidad. Tenemos. Pero si no tenemos a los otros para que nos iluminen, no vamos a dar licencia, no vamos a dar azul. Así que de lo que se trata es eso, de que tenemos un elemento, pero precisamos al otro. Precisamos la solidaridad para poder llevarla adelante. Entonces, siendo coherente con eso, yo cierro la clase acá y pediría que me den luz, por favor, que me hagan alguna pregunta. Yo te quería preguntar qué opinas acerca de lo que dijo Virgin Despentes, no sé cómo se pronuncia el apellido, en su libro de teoría King Kong, acerca de que una mujer podría desear una violación. Y bueno, gracias por la pregunta, porque la pregunta es un ejemplo magnífico de lo que acabo de decir, ¿no es cierto? O sea, el dominador, o sea, a mí me cuesta mucho decir el macho, el hombre, pero quedó claro de que me estoy refiriendo al machismo, ¿no es cierto? Lo que querría es eso, ¿no es cierto? Justamente. Fíjate vos que, pasando a una cosa totalmente social, ¿no? En estos días se está dando una película argentina que se llama Los ñoquis, que está hecha sobre el tema de cómo los gobiernos neoliberales vacían, entre otras cosas, a la cultura de un pueblo, ¿no es cierto? La vacían, echan gente, cierran museos, cierran posibilidades de que la gente estudie, etc. Entonces, pero no les alcanza con eso, o sea, no les alcanza con echar la gente. Empiezan los medios hegemónicos, que siempre son funcionales al neoliberalismo, comienzan a decirle ñoquis, por eso la película se llama así, ¿no es cierto?, a los empleados públicos, entre los cuales estaríamos nosotros los que trabajamos en las universidades privadas, ¿no es cierto?, porque también trabajamos en las universidades públicas, porque también trabajamos para el Estado. Entonces, son ñoquis, no hacían nada. Hay titulares tremendos que lo ponen así, los dicen los canales de televisión. Entonces la gente, en vez de ponerse triste, como uno tendría que ponerse cada vez que alguien es echado, porque ser echado es un poco ser muerto, te matan, o sea, te matan. En la esquina de mi casa, en este momento vivo a 18 cuadras de Plaza de Mayo, hay una familia hasta con un bebé viviendo en la calle. Pero bueno, a lo mejor eran ñoquis, entonces la gente aplaude. O sea, acá lo mismo, ¿te das cuenta? O sea, es una manera que se busca con ese discurso de desculpabilizar a la violación. Porque como se desculpabiliza, que se echen, por ejemplo, acá en Buenos Aires se echaron 1.500 personas del ámbito de cultura. Entonces, y bueno, está bien echado, si eran ñoquis. Entonces acá lo mismo, bueno, está bien violada, si es lo que quería, si es lo que buscaba. O sea que eso que acabaste de decir es un ejemplo maravilloso de lo funcional que se es a el machismo con este tipo de enunciación. Muchísimas gracias. Bueno, ¿hay otra pregunta? Un poco también sobre este tema tan complejo, ¿no?, que tiene que ver con los abusos sexuales y las violaciones, y la creencia en la voz de las personas que padecieron este tipo de aberraciones. Vos hablabas de la cultura de la violación como constitutiva del machismo. Sí. Bueno, un poco esto de los atributos de verdad y de autoridad que tienen quienes enuncian
fui violada o yo no violé. Ujú. Por un lado eso, y por otro lado quería saber, vengo pensando mucho en por qué las violaciones, los femicidios y los travesticidios no son concebidos como crímenes de lesa humanidad. Bueno, muy interesante lo que decís. Bueno, el por qué, o sea, con lo mismo que dijiste al principio, te respondiste vos mismo, ¿no es cierto? Porque justamente son funcionales al sistema que los propuso. Eso sería una buena manera de empezar a hacer micropolítica, ¿no es cierto?, para esto que decís vos. Incluso me interesó mucho en la pregunta que hiciste, porque ahora con la visibilidad que estamos obteniendo las mujeres, todavía se empezó a considerar más seriamente, ¿no?, el tema de la violación, aunque es perfecto lo que dice la compañera, hay casos en que todavía la están justificando, pero la violación a la mujer, o sea, todavía no está considerado ni se está tomando tan seriamente como está tomando el caso de la violación a la mujer, el tema de la violación a los varones de sexualidades diferentes. O sea, eso no se tiene en cuenta. Es decir, incluso, aún en el caso de la policía, que suele ser tan reacia a ser positiva al respecto con la persona que fue violada, acá también soy testimonio, o sea, yo fui una mujer golpeada y cuando fui a hacer la denuncia, la típica, que no me la quisieron tomar, y que bueno, esta noche se arreglan la cama, esto, ¿no? O por algo será, o sea, es más o menos lo mismo, ¿no?, como se toma. Entonces, todavía, el día de hoy, con la policía de la mujer y con, bueno, la visibilidad que estamos tomando, etcétera, no creo que se nieguen ya a tomar casos de violación, aunque el año pasado hubo en una provincia un caso de que una nena no le quisieron tomar la denuncia y esa nena se suicidó esa noche. Bueno, hay casos todavía, sí, lamentablemente, pero incluso esto que voy a decir ahora, manifestado por las mismas personas de sexualidades diferentes, si un varón de sexualidad diferente va a denunciar que fue violado, es no solamente cargado y recargado y víctima de bromas, sino que hasta puede ser violado también por las mismas autoridades que va a declarar. O sea que con ese tema de la violación, como lo dice muy bien Rita Segato, no se trata de deseo sexual, se trata de poder, se trata de demostrar el poder. ¿Y para qué? Para amilanar y para que no muestres eso que durante tantos años se ocultó, de que hay diferentes géneros. Eso durante tantos años quedó como tapado, como que no existía. No, que no salga, por favor, que no salga. ¿Por qué? Porque eso pone en tela de juicio la integridad del que se asume ante la sociedad como macho. Porque si pasan esas cosas, me podrían pasar a mí. Por ejemplo, el gay amanerado es un invento del machismo. O sea, que sea bien amanerado, que tire plumas, como se dice en otras épocas, o sea, para que quede claro de que yo soy diferente, que yo soy el hombre, que a mí no me gusta lo mismo que le gusta a él. O sea que, bueno, también la mujer, porque esto es otra cosa que en el feminismo se discute mucho. O sea, por ejemplo, las feministas, en los feminismos, perdón, porque hay que decirlo en plural, pero al principio se decía en singular. ¿Cuál fue la primera lucha de las feministas? Bueno, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, las sufragistas, ¿no es cierto? Las mujeres que empezaron a pedir por el voto. O sea que fue un movimiento por una causa de macropolítica. O sea, tenemos derecho a votar. Escuchame, en la Constitución nuestra dice, cuando se establece el voto universal, y las mujeres no votaban, y era universal, ¿te das cuenta? Y que nadie se había dado cuenta de eso. No hay visibilidad para eso. Así que bueno, pasándolo eso después a los feminismos, después empezaron a ocuparse ya de temas que tienen más que ver con el cuerpo y que tienen que ver más con las violaciones, por ejemplo, o esta gran discriminación. Y hoy día los transfeminismos, bien entendidos, no se ocupan solamente del problema de la mujer, sino el problema de todos los que somos excluidos, ¿no es cierto? Por eso yo nombré también a los viejos en general, también entran los hombres ahí, pero los hombres hasta ahí nomás, porque fíjense ustedes que cuando fue el G20 acá en Buenos Aires, los medios chimenteros criticaban muchísimo, se reían del presidente de Francia porque su señora tiene 25 años más que él. Pero no he escuchado un solo chiste sobre Trump, que su señora tiene 25 años menos que él. O sea que, entonces, creo que está en función de eso, en función de lo que vos preguntabas, en función de que no cambie nada, de la cosa sigue. La prueba está de que desde que nos estamos visibilizando,
hay más femicidios en serio. Pues yo al principio creía, no, lo que pasa es que antes no se sabía, pero ahora los expertos, los que trabajan con números, con eso, hay más femicidios en serio. ¿Por qué? Porque cuando el poder se ve que está ya desarraigándose, entonces se pone peor. Y el ejemplo que me gusta poner, no sé si los historiadores me dirán si es pertinente o no, pero, por ejemplo, cuando España era dueña prácticamente de toda Sudamérica, exceptuando Brasil, no nos torturaban todos los días, o sea, no es que la pasaran bien los criollos de ese tiempo, pero no era específicamente cruel con los países de Latinoamérica, podríamos decir, ¿no es cierto? España en este caso. Sin embargo, cuando fue perdiendo cada vez más países, se fue poniendo cada vez peor. Y Cuba y Puerto Rico, que fueron las últimas que perdió, fue tremendo. O sea, yo estuve en un museo de Puerto Rico, donde se ven las torturas que les hacían a los puertorriqueños, pero nada que ver con lo que fue la colonia acá, nada que ver. ¿Por qué? Porque se veían que ya perdían el poder, entonces se ponen mucho peor. Entonces, cambiando lo que hay que cambiar, lo trasladamos al caso de las sociedades patriarcales y pasa lo mismo. Y bueno, hasta lo voy a citar a Hegel. Hegel decía, cuando una gran maquinaria avanza, forzosamente rompe florecillas inocentes en su camino. Pensando en una máquina de la historia, ¿no es cierto? Avanza y caen inocentes en ese camino. Y esto se está dando justamente con esto de la ola verde. O sea, no sé si el año pasado o el anteaño, en Mendoza, en una marcha de una menos, un marido la sacó a la mujer de la marcha y la mató ahí mismo, delante de la gente que estaba marchando por ni una menos. O sea que está clarísimo la prueba de cómo el poder se pone peor cuando ve que empieza a perderlo. Porque claro, cuando lo tenemos todo seguro, estamos tranquilamente, ¿no es cierto? Los reyes gordos que están ahí todo el día comiendo, tranquilos. Pero bueno, si el enemigo está en las fronteras, hay que moverse, querido. Y creo que eso es lo que está pasando. Gracias por la pregunta. ¿Hay algo más? Yo, no sé, pensando un montón de cosas, me hiciste pensar, pero pensaba un poco en esto de la relación entre la descolonización o la posibilidad de descolonizar y el racismo. Pero un poquito más lento, la relación. La posibilidad de descolonizar el deseo y el racismo, tan arraigado en nuestra sociedad. Por un lado eso, y también viendo esto de las migraciones, ¿no? Como que somos un país o una sociedad, no sé si en todo el país, pero bueno, vemos mucha presencia de poblaciones de todo el mundo, ¿no? Como que pensaba eso, digamos, como si haces algún análisis o si ves alguna proyección de qué va a pasar con eso a futuro, digamos. Vamos a Lamentablemente eso va a ser tan difícil como que termine el capitalismo o como que termine el machismo, ¿no es cierto? Porque es una cosa también que está muy instalada, muy instalada, y por el momento no veo manera de zafar. Sí, tu relato me hizo acordar al testimonio que escuché de un muchacho boliviano de clase alta. Él en Bolivia pertenece a en Bolivia en cualquier parte, pertenece a una familia muy rica de Bolivia, y él quiso estudiar no sé qué carrera acá en Buenos Aires. Entonces, por más que es rico, tiene rasgos bolivianos. La plata no le pudo sacar eso. Entonces, lo que él dice, con una gran honestidad, es que ahora se da cuenta de que él discriminaba en su país, pero que al venir acá sintió la discriminación en su propio cuerpo, y que toda la plata del mundo no le servía para terminar con esa discriminación. O sea, es discriminado porque es boliviano. O sea, es así. Incluso hay un caso que lo cuenta un periodista, Diego Rojas, que es hijo de bolivianos, pero es argentino, nació acá. Entonces, un día salía de su casa y quiso comprar cigarrillos, y veía que venía el colectivo ya que tenía que tomar. Entonces se metió en el supermercado de unos chinos y agarra el cigarrillo y le dice a la china, por favor, cobrame que viene el colectivo. Entonces la china le da un poquito vuelto, dice, no, pero me estás cobrando mal. Dice, no, paga papa frita. Y entonces ve que había sobre el mostrador había un paquete de papas fritas. Entonces, no, pero yo no lo agarré. No, paga. No le quería dar el vuelto, porque estaba ahí, no sé quién lo había dejado. Entonces dice, no, yo no lo agarré, cobrame los cigarrillos, que es lo que me llevo. Mirá que no la llevo la papa frita, cobrame el cigarrillo. Entonces le dice, vos lo que estás haciendo acá robando trabajo, andate a tu país. Entonces dice, ¿cómo mi país? Yo soy argentino.
Argentino no indio, le dice la China. Argentino no indio. ¿Te das cuenta? O sea, la discriminada y a la que le deben decir eso, nos está robando el trabajo, a la vez discrimina al otro porque le encontró un rasgo diferente a los argentinos que no somos indios. Él era indio, ¿te das cuenta? Así que fíjate vos cómo se va dando. O sea que lo que preguntas, bueno, ojalá tuviera la respuesta, pero sí es un buen problema para tratar y para ver. Porque además hay algunos elementos que son obstáculos. Entonces, como lo dice Bachelard, si tenés un obstáculo, no podés avanzar. Suponete que estás en bicicleta y te meten un palo en la rueda. Con el obstáculo no podés avanzar. Pero si al obstáculo lo convertís en problema, entonces ya tenés un principio de solución. Entonces, eso que vos planteás, yo lo veo todavía como un obstáculo, no tenemos un principio de solución. Pero convirtámoslo en problema, empecemos a preguntarnos eso que vos preguntaste, empecemos a dar respuestas posibles. Y bueno, como dije cuando empecé la clase, no hay recetas, pero sí encontraríamos ya un camino. Y el camino justamente, por eso existe la filosofía, es saber hacer la pregunta. Porque para poder hacer una pregunta ya tenés que tener un principio de respuesta, que esto también es heideggeriano, ¿no? En cada pregunta ya en cierto modo está implícita el comienzo de la respuesta. Así que bueno, te agradezco muchísimo eso que planteás porque es otro problemón que trajiste acá, sobre el cual tampoco se ha hecho y que se repite lamentablemente. Creo que con el ejemplo de los chinos y de los bolivianos y de los argentinos, en la misma Argentina ya es un ejemplo así gráfico de ese hermoso concepto que diste y que es un problema que viene de la antigüedad. Pues sabés que por ejemplo en Pompeya hay, los puede ver uno cuando va de turista, carteles que, bueno, si lo traducís, porque están escritos en latín, por supuesto, me estoy refiriendo a una Pompeya nuestra, no sino a Pompeya de la antigüedad, hay un cartel que dice, cuídate de los negros y de los marcatis. Marcatis son los discapacitados. O sea que ya en la antigüedad, carteles que se ponían en la ciudad, que había que tener cuidado de los que tenían piel oscura y de los que tenían algún tipo de discapacidad. Así que fíjate vos de dónde venimos atravesando ese problema que en pocas palabras planteaste. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, una preguntita más, si es que la hay. Chiquitita. Tiene que ver con la política más tradicional, Esther. No sé si vos estuviste pensando desde el enfoque de la colonización y de descolonización del deseo con respecto a las poblaciones que acaban de emerger de la pobreza y buena parte de esas poblaciones votan, uno diría, contra sí mismas, es decir, votan a las derechas. Sí, gracias por la pregunta. Esto también es muy antiguo. Por supuesto, vos sos filósofo y lo sabés que lo dijo Spinoza en el siglo XVII. Y es otra cosa a la que no tenemos solución todavía, pero sí puedo decir desde ahora, después vamos a terminar la clase con la frase de Spinoza, ya que me diste esa hermosa oportunidad, sí lo podemos ver en las personas, no solamente acá, sino en otros lugares del mundo, que han obtenido muchos derechos con ciertos gobiernos y después votan en contra de ese gobierno. Porque una cosa que se ha demostrado, que ahora está clarísima, es que no existe el voto agradecimiento. O sea, gente que se ha beneficiado con los derechos que dio un gobierno, después le vota en contra. Lo toma como que es un derecho, que se tenía todo el derecho de tenerlo, y no existe el voto agradecimiento. Entonces, vota otra vez en contra suyo. Entonces, ahora sí, con esto me diste pie, ensayamos mucho, nos salió fantástico, para que termine con la frase de Spinoza. ¿Por qué será que los pueblos luchan por su esclavitud como si fuera por su libertad? Muchas gracias.